Un saludo muy especial de ACESPER para todos nuestros asociados e invitados. Mi nombre es Giovanni Farfán y como presidente de la Junta Directiva de ACESPER les doy la más cordial bienvenida. La conferencia de hoy se ha denominado Aseguramiento en tiempos de COVID-19. Hoy nos acompaña el doctor Luis Enrique Villarreal. Doctor, bienvenido. Buenos días, doctor William Giovanni, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. El doctor Luis Enrique Villarreal es médico cirujano del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, auditor médico del Centro Latinoamericano de Estudios de Alta Gerencia, especialista en seguros de la Universidad Externado de Colombia, con más de 30 años de experiencia en el sector asegurador. Ha sido jefe de indemnizaciones de salud, jefe médico de suscriptores de seguros de vida y salud. Un placer, doctor Villarreal, y gracias por acompañarnos el día de hoy. A lo largo de la charla podrán realizar sus preguntas en el chat y al finalizar, el doctor Villarreal nos ayudará respondiéndolas. Doctor Villarreal, nuevamente bienvenido. Podemos iniciar la conferencia. Gracias, doctor Giovanni. Bueno, buenos días para todos. Un placer estar aquí nuevamente con la asociación. Siempre es muy rico que podamos reunirnos, aunque sea en este momento a través de la vía virtual. Voy a comenzar a compartir pantalla para que veamos la presentación. Listo, creo que ya todos la estamos viendo. Entonces, la charla que vamos a tener hoy no pretende sentar una cátedra sobre un proceso de aseguramiento en tiempos de COVID, sino realmente compartir una experiencia de este proceso de aprendizaje acelerado y forzado que hemos tenido que tener durante estos 21, 22, 23 meses de pandemia a causa de la COVID-19. Todos sabemos que el proceso de suscripción técnico-médico en las pólizas de los seguros de vida y salud siempre ha sido un proceso dinámico que a lo largo de la historia del seguro se ha tenido que adaptar a diferentes circunstancias para cumplir los dos objetivos fundamentales que realmente tiene el proceso de suscripción. Por un lado, pues brindar una posibilidad de aseguramiento a la mayor cantidad de personas de nuestra población y por el otro, proteger a la compañía a la cual estamos asesorando en el proceso de suscripción. Esto obviamente también hace que nuestras compañías aseguradoras no se queden fuera del mercado por unas políticas de suscripción o muy estrictas o se quede fuera del mercado por unas políticas de suscripción muy laxas que lleven a grandes pérdidas desde el punto de vista técnico. Siempre me parece muy importante hacer énfasis en que nuestro trabajo no es diagnosticar la enfermedad, sino medir la exposición al riesgo de muerte o enfermedad, por un lado, pero también medir el riesgo de pérdida técnica que se puede presentar en un momento determinado. Y esto se enmarca realmente en el apetito de riesgo que tiene cada compañía. Con base en esto, cada compañía y su equipo suscriptor, su equipo evaluador, busca las herramientas que consideran necesarias para poder hacer la suscripción de los seguros de vida y salud. Sin embargo, este proceso de suscripción dinámica se vio bruscamente afectado por la situación de pandemia que se diagnosticó en febrero-marzo del 2020. ¿A qué nos vimos abocados? A una situación de gran cambio, a una situación que afectaba a gran cantidad de la población a nivel mundial y obviamente en Colombia, y podía llevar a que desde el punto de vista de suscripción o nos pudiéramos quedar por fuera del mercado porque no asegurábamos a nadie, o nos pudiéramos meter en un riesgo técnico muy grave por asegurar a gran cantidad de personas sin saber exactamente qué estaba pasando. Recordemos que finalmente esta fue una nueva enfermedad, no sabíamos cómo enfrentarla ni desde el punto de vista médico, ni mucho menos desde el punto de vista de aseguramiento, y no sabíamos qué nos iba a dejar a lo largo del tiempo. Como les decía, han pasado más o menos 21, 22 meses y aún hoy no sabemos exactamente qué ha pasado y ya lo vamos a ver más adelante a la medida que vayamos charlando. Pero hagamos un poco de historia para mirar realmente qué es lo que ha pasado. Para hablar de un poco de historia me parece importante que primero nos ubiquemos en la anterior pandemia que afectó el planeta anterior a la de la COVID-19. Si todos nos recordamos, esta fue la pandemia de la gripe española.
o debería decir mejor la mal llamada gripe española, porque realmente esta enfermedad que apareció en 1918 se originó en Kansas, Estados Unidos, en una guarnición militar. Ahí se comenzaron a presentar algunos episodios de una infección respiratoria que afectaba principalmente a gente sana y joven y que en muchas ocasiones comenzaba rápidamente a un deterioro y llevaba a la muerte. En los estudios que se han hecho de esta epidemia de gripe española, se ha establecido que esta enfermedad también era una enfermedad viral, pero a diferencia de la pandemia que estamos viviendo hoy, fue por un virus del tipo A, N1H1. Y al hablar de un virus del tipo A, N1H1, obviamente viene a nuestra mente algunas situaciones de salud que hemos vivido, como la epidemia, no pandemia, sino epidemia, de gripe aviar o gripe porcina. También han sido por virus del tipo A, pero afortunadamente se han autolimitado por diferentes circunstancias de adaptación del virus y no han afectado significativamente la población del mundo, sino algunas regiones específicas. Centrándonos otra vez en el tema de la gripe española, pues les comentaba que comenzó en los Estados Unidos. El caso cero fue un soldado, pero realmente la pandemia se distribuyó por Europa debido a un contingente de soldados que viajó a Europa para apoyar a los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Fue una pandemia que duró 2 años. Las estadísticas más conservadoras nos refieren que más o menos 40 millones de personas murieron durante el primer año de esta pandemia. Sin embargo, algunos estudios basados en estudios de cadáveres que quedaron congelados o este tipo de circunstancias llegan a pensar que realmente las cifras de mortalidad se elevaron hasta 100 millones de personas. ¿A Colombia la afectó? Sí, claro, no en una proporción tan grande, y los principales casos se presentaron en la zona de la meseta cundiboyacense, particularmente en Boyacá. Ya centrándonos en la pandemia actual, entonces sabemos todos, pero recordémoslo un poco, que el caso cero se comenzó a presentar en Wuhan, una provincia de China, donde más o menos en octubre, noviembre del año 2019, comenzaron a presentarse algunos casos de una infección respiratoria que tenía algunas características un poco diferentes a las afecciones respiratorias habituales, particularmente porque había dos grupos poblacionales muy afectados. Primero, los mayores de 60 años, pero por otro lado, las personas que tenían unas enfermedades crónicas o que afectaban su sistema inmunológico. Y esta afectación del sistema inmunológico podía ser por una enfermedad per se, como un SIDA o una inmunodeficiencia congénita, o algunas otras circunstancias que llegaban a inmunosupresión por tratamientos, como en los casos de los pacientes trasplantados o en el caso de los pacientes que estaban con tratamientos con anticuerpos monoclonales. Esta situación prendió las señales de alerta sobre qué podía estar pasando. Rápidamente China comienza a hacer un seguimiento y encuentra que esta nueva afección también era producida por un virus, pero no por un virus tipo A, sino por un coronavirus. Esta situación también prendió las alertas de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque las dos epidemias anteriores respiratorias más severas también habían sido producidas por coronavirus. La primera, el SARS, que ocurrió en el 2002, y la segunda, el MERS, que ocurrió en el 2012. El SARS también tuvo su origen en China. Fue una enfermedad que comenzó rápidamente, producía un cuadro respiratorio superior, no tenía un índice de mortalidad tan alto, duró relativamente poco tiempo, entre 18 meses y 2 años, y se autolimitó. ¿Por qué se autolimitó? Porque este coronavirus no se adaptó muy fácilmente a vivir en el organismo humano y llevó a que su transmisibilidad fuera disminuyendo y se fue autolimitando. Por eso llegó a ser solo una epidemia de una zona del mundo, pero no llegó a convertirse en una pandemia. La segunda, que hacía referencia a coronavirus, es el MERS, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente. El primer caso se identificó en Arabia Saudita. Esta tuvo algunas características un poco diferentes, por dos razones fundamentales. Primero, porque su índice de mortalidad, de letalidad, fue muchísimo más alto
que la del SARS, teniendo un índice de mortalidad del 30% de los casos. Afortunadamente también fue un virus que no se adaptó mucho al ser humano y se autolimitó también relativamente rápido. En 2 años ya la epidemia se había controlado. Los últimos casos que se encontraron fueron en el 2014 en los Estados Unidos y la otra característica diferente que tenía era que no solo afectaba el sistema respiratorio, sino que también tenía una alta afectación del sistema renal y urinario. De hecho, muchas de las personas que fallecieron fue por complicaciones urinarias. Ya centrándonos un poco más en la pandemia que estamos viviendo, lo primero que vale la pena que recordemos es que puede afectar a cualquier persona. Hemos visto personalidades de todos los estilos, personas del común vivir, deportistas, actores, políticos, profesionales, incluso personas de la realeza pueden estar comprometidos por este tipo de enfermedad. Aquí juega un papel fundamental la Organización Mundial de la Salud, porque ante la situación que estaba reportando la China de una nueva enfermedad con un nuevo virus del tipo coronavirus, con los antecedentes de epidemia que hemos tenido tanto del SARS como del MERS, la Organización Mundial de la Salud toma el control de lo que está pasando. Rápidamente, y hay que reconocerlo, China identifica el genoma o la secuencia génica del virus y esto permite clasificarlo como el SARS-CoV-2 que conocemos actualmente. SARS porque producía un síndrome respiratorio agudo severo, CoV porque pertenecía a una familia del coronavirus y 2 para diferenciarlo del virus del SARS que ya había producido una epidemia en los años anteriores y se tipificó entonces una nueva enfermedad que se llamó la COVID-19. ¿Ok? Entonces, con esta situación, ¿qué hace la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud encuentra que la enfermedad ya tiene una distribución mundial. La Organización Mundial de la Salud tiene distribuido el planeta en 6 zonas geográficas. Cuando hay una infección o una enfermedad que afecta a diferentes países de las 6 zonas geográficas, y adicionalmente tiene una alta transmisibilidad de persona a persona, clasifica lo que se llama una emergencia de salud pública de interés internacional. Una vez se dictamina esta circunstancia, obviamente se pasa a decir que el mundo está en pandemia. ¿Y realmente qué es lo que significa esta clasificación? Al decretar la pandemia, lo que la Organización Mundial de la Salud hace es habilitar a los gobiernos de los diferentes países que hacen parte de la Organización Mundial de la Salud para que tomen una serie de medidas que buscan básicamente controlar la difusión y la transmisibilidad del virus y de la enfermedad que genera esta emergencia de salud. Entonces, a través de la pandemia, recordemos, los diferentes países del mundo fueron decretando algunas medidas para controlar el virus. Según el Ministerio Nacional, el caso cero en Colombia llegó el 6 de marzo del 2020 y a partir de ahí, recuerden ustedes, se comenzaron a tomar medidas. Todos recordaremos, sobre todo los que vivimos en Bogotá, que el 16 de marzo la alcaldesa decretó una cuarentena de preparación y esa empató con la cuarentena que decretó el gobierno nacional. Pero esa situación pues estaba afectando a toda la población del mundo. Y centrándonos un poco más ya en la enfermedad como tal, pues ¿a qué nos estábamos enfrentando? Nos estábamos enfrentando a una nueva enfermedad que tenía diferentes tipos de síntomas. Recordemos, y les decía al principio, que dentro de esta enfermedad apenas estamos aprendiendo muchas cosas. Entonces vamos a ir analizando lo que sabemos, lo que supimos más o menos en los meses de marzo, abril, mayo del 2020 y lo que sabemos hasta la fecha, porque seguramente hay algunas cosas que irán cambiando. Entonces los primeros síntomas que aparecieron fueron los síntomas respiratorios y definitivamente la afinidad del virus por el epitelio respiratorio es significativamente grande. Por esto es que las pruebas diagnósticas se hacen básicamente con hisopado del epitelio respiratorio. Entonces estos eran los primeros síntomas que aparecieron, fueron los síntomas que presentaron las señales de alerta en Wuhan, China, y fueron los síntomas que típicamente clasificaron el origen de la enfermedad.
¿Qué síntomas respiratorios? Todos los conocemos. Son síntomas como la tos, la disnea, la dificultad respiratoria, en algunas ocasiones la secreción nasal, pero en algunos grupos poblacionales esto progresaba a producir una neumonía atípica que producía una hipoxemia severa por compromiso de la membrana alveolo-capilar. Esto, en algunas circunstancias, obviamente hacía que el paciente se complicara, tuviera que llegar a una unidad de cuidados intensivos y necesitara ventilación mecánica invasiva. Pero este no era el único sistema orgánico que se afectaba. Obviamente se podían afectar otros, principalmente el sistema nervioso, y todos recordaremos que también se consideraron como signos de alarma la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Entonces, ubiquémonos otra vez en época marzo, abril del 2020, la persona que tenía algún síntoma respiratorio y además había perdido el gusto y el olfato, casi que uno hacía el diagnóstico de que la persona tenía COVID-19. Sin embargo, a nivel del sistema nervioso, la variedad de síntomas es significativamente grande y hay un abanico de posibilidades. Hace pocos días estuvimos analizando un caso precisamente de un paciente que comenzó a tener un deterioro neurológico muy grande. Entonces se le hicieron unos estudios, el paciente estaba hospitalizado y a través de resonancia magnética, de tomografía, se encontró que había una serie de microhemorragias puntiformes a nivel de la corteza cerebral y en la callosidad del cerebro. En la callosidad del cerebro es el sitio donde cruza la información del hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Y este paciente entró en lo que se llamaba un síndrome de desconexión interhemisférica, que deteriora significativamente el pronóstico de recuperación de este paciente, sobre todo desde el punto de vista neurológico. Entonces lo que quiero decirles es que aunque había síntomas muy frecuentes, no tan graves, un poco molestos, pero no tan graves, como la pérdida del olfato y del gusto, pues había una variedad de síntomas muy significativa. Pero había otras posibilidades como los síntomas del sistema digestivo. Estos no fueron identificados al principio de la pandemia, pero después comenzaron a haber ciertos pacientes que lo primero que tenían eran cuadros de diarrea. Y después comenzaban con la fiebre o simultáneamente fiebre y diarrea y después los síntomas respiratorios. Entonces se encontró que también había cuadros de diarrea que podían ser significativos o indicadores de que la persona estaba infectada. Pero también se podía afectar el sistema circulatorio. Y dentro del sistema circulatorio lo que se encontró con mayor frecuencia es el tema de la hipercoagulabilidad. En el tema de la hipercoagulabilidad puede encontrarse a nivel periférico como una trombosis de miembros inferiores o trombosis venosa de miembros superiores, un tromboembolismo pulmonar que ya tenía una repercusión sobre la salud mucho mayor, o un cuadro de síndrome de coagulación intravascular diseminada, que obviamente complicaba muchísimo más la posibilidad de recuperación del paciente. También había otros cuadros menos frecuentes, pero que comenzaron a verse, no están aquí, pero también se puede afectar el órgano cardíaco, el corazón, con un tipo de miocarditis, con secuelas bien importantes, y vamos a mencionarlo un poco más adelante cuando hablemos de cómo asegurar ese tipo de personas. Bueno, este era más o menos el cuadro tipológico de los síntomas de la enfermedad, pero había muchas cosas más por aprender y que debíamos de tener en cuenta desde el punto de vista del proceso de aseguramiento. Primero, ¿cuál era el tiempo de incubación de la enfermedad? El tiempo de incubación de la enfermedad en promedio, y al aquí hablar de promedios, les voy a hablar del tiempo establecido en la gran mayoría de los pacientes. Sabemos que hay algunos casos en que se salen de estos promedios, pero la gran mayoría, y al decir la gran mayoría estoy hablando del 90-95% de los casos, el tiempo de incubación es entre 3 y 10 días. ¿Ok? Entonces la persona está en contacto con alguien positivo o con alguien que tiene el virus y lo transmite, y tiene un periodo de incubación de 3 a 10 días. Otro factor importante que tenemos que tener en cuenta en el proceso de aseguramiento. ¿Y durante cuánto tiempo la persona infectada puede transmitir el virus? La persona infectada puede transmitir el virus en principio alrededor de 14 días. Y vuelvo les digo, esos son los promedios que hemos aprendido en estos 22 meses.
Por eso es que ustedes ven, seguramente se han enterado, lo han escuchado o lo han vivido más de cerca, que cuando una persona está hospitalizada, la hospitalizan inicialmente en una zona de aislamiento y después del día 14 ya puede pasar a una zona general. O las cuarentenas que decretamos o los aislamientos domiciliarios que decretamos en general son de 14 días. Teniendo en cuenta estas circunstancias, había otro factor que hay que tener muy en cuenta y era el tema de cómo se comporta la enfermedad en las personas. Entonces vemos que tiene un periodo de incubación de 3 a 10 días y ahí, ¿qué pasaba? Más o menos un 50, un 55% de la población no presentaba ningún síntoma y eran personas asintomáticas que a pesar de eso podrían poder estar transmitiendo la enfermedad. De las personas que comenzaron a tener síntomas, vimos que una gran proporción, y estoy hablando de alrededor del 80-85% de los casos, presentaban síntomas respiratorios leves, de pronto la pérdida del olfato y del gusto, de pronto algún cuadro de diarrea, pero requerían solo un tratamiento sintomático con aislamiento para evitar que siguiera transmitiendo la enfermedad, pero no más. En algunos casos, el cuadro era un poco más severo y se demostró que la hospitalización domiciliaria, con apoyo de oxígeno domiciliario, ayudaba muchísimo a que estos casos no se complicaran. Entonces se comenzó a usar también ese tipo de método. Muchas EPS a través de las pólizas también de seguros o a través de la medicina prepagada se comenzó a cubrir la enfermedad de esta forma. Sin embargo, había algunos casos que progresaban a ese cuadro de neumonía atípica que les menciono o comenzaban a tener un daño multisistémico. Y comenzamos a preguntarnos qué es lo que está pasando, porque estas personas necesitaban hospitalización o incluso unidad de cuidados intensivos. Y después de todo el análisis se llegó a la conclusión de que estas personas que se complicaban era por un fenómeno de tormenta de citoquinas. ¿Y qué es esto? Las citoquinas son unas proteínas que se producen cuando hay procesos inflamatorios o procesos infecciosos y buscan modular, controlar, regular el sistema inmunitario de la persona. Y normalmente todos producimos citoquinas en unos momentos específicos de la vida. Sin embargo, había situaciones específicas en que estas citoquinas se producen en forma desproporcionada y esto lleva a un daño del epitelio pulmonar, en este caso fundamental. ¿Por qué del epitelio pulmonar? Porque como les decía hace un momento, el virus tiene gran afinidad por este epitelio, entonces busca destruirlo ahí y daña el epitelio pulmonar, pero también a una enfermedad multiorgánica, que en muchos casos era lo que llevaba a que la persona falleciera o tuviera hospitalizaciones muy prolongadas y con diferentes síntomas en diferentes partes de la persona. ¿El tratamiento en qué consistía? Pues como ustedes saben, hasta el momento no hay un tratamiento específico para el COVID-19. No hay un medicamento que actúe directamente contra él. En las últimas 2-3 semanas han salido algunos estudios científicos, precisamente ayer salió uno que hablaba sobre un medicamento, pero estamos todavía en esa etapa de aprendizaje y todavía no hemos encontrado un tratamiento específico que nos diga exactamente cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo tratamos a las personas? Pues con tratamientos sintomáticos que busquen preservar las funciones que se van alterando. Entonces, si se está muy afectada la función respiratoria, pues con el respirador. Si se afecta el corazón, pues buscamos alguna forma de ayudar a esto. Y si hay sobreinfecciones, que es uno de los factores más importantes para tener en cuenta, pues se ayuda con el soporte de este tipo de enfermedades. Sin embargo, también el aprendizaje que llevamos en estos meses, comenzamos a ver que había personas que se recuperaban de la enfermedad, pero que un tiempo después, y estoy hablando de más o menos 4, 6, 8, 10 semanas después de superar la enfermedad, comenzaban a tener algún tipo de síntomas en diferentes órganos, síntomas respiratorios como fatiga, disnea fácil, y encontrábamos que en los estudios se había encontrado una fibrosis pulmonar o alguna alteración de la membrana alveolo capilar. O en el sistema nervioso se comenzaban a encontrar algunas deficiencias como algunas pérdidas cognitivas o algunos deterioros un poco más severos, y en el sistema circulatorio también. Y entonces se tipifica una nueva enfermedad que hoy por hoy se llama síndrome post-COVID. Y este síndrome post-COVID también es muy importante para tener en cuenta dentro del proceso de aseguramiento. ¿Por qué? Porque por un lado todavía no hemos terminado de conocerlo,
pero adicionalmente porque si estamos hablando de pólizas de salud, pues tiene un gran impacto en gastos médicos, procesos de rehabilitación, de consultas, de medicamentos, pero si estamos hablando de pólizas como de vida y anexos como el de ITP, pues que puede tener un impacto ya que se pueden afectar las actividades de la vida diaria. En este punto me parece importante entonces que miremos realmente el impacto de la enfermedad. Y esto lo vamos a ver a través de algunas cifras. Estas cifras las obtuvimos del Instituto Nacional de Salud con corte a 3 de octubre de este año. ¿Qué tenemos? Casos confirmados en Colombia, como lo pueden ver, 4.962.054 y en el mundo 234.863.214. Un número significativo de personas en el mundo, y a pesar de que en Colombia hemos visto gran afectación, pues teniendo en cuenta la población general de Colombia, solo llevamos 4.900.000. Casos activos en Colombia han venido disminuyendo. La cifra del 3 de octubre eran 15.442. Ayer alcancé a ver las cifras y ya estamos como en 13.000 algo. Casos recuperados en Colombia, 4.804.357. Y aquí quiero que comparemos la cifra de casos confirmados en Colombia versus casos recuperados en Colombia, donde podemos ver que realmente el porcentaje de recuperación es significativamente grande. No con esto pierde importancia la cantidad de gente que hemos tenido afectada, ni con esto que pierde importancia la cantidad de fallecidos que hemos tenido, pero afortunadamente pues la posibilidad de recuperación es significativamente grande. Casos fallecidos en Colombia, 126.401 y en el mundo 4.806.072. Quiero que tengamos en mente esta cifra, 4.800.672. Pero si recordamos la cifra que les mencionaba de la gripe española, pues realmente no son comparables. Decíamos que en la gripe española en un año habíamos tenido entre 40, según unas cifras, y hasta 100 millones de fallecimientos. Aquí en el mundo tenemos 4.800.000. Obviamente, pues esto tiene que ver mucho con los avances médicos y científicos que ha habido durante este siglo de diferencia entre las dos pandemias, pero también con la letalidad y la agresividad del virus. Este virus tiene una mayor transmisibilidad seguramente, pero tiene un índice de letalidad mucho más bajo que el de la gripe española, afortunadamente. Y hay un estudio que es un estudio colombiano, que es el estudio de cero prevalencia, que se hizo por el Instituto Nacional de Salud y que salió publicado a principios de septiembre, que decía que el estudio de cero prevalencia en Colombia es del 89%. ¿Qué quiere decir que sea del 89%? Pues que de 100 colombianos, 89 ya habíamos estado en contacto con el virus. Y esto tiene una gran importancia desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista de las políticas de salud pública que se tienen que analizar para mirar cómo se va a seguir atendiendo la situación. Y también tiene una incidencia en los pronósticos y en las proyecciones que tenemos sobre los picos futuros que se vayan a presentar. Ustedes han oído que estamos esperando el cuarto pico. Obviamente con un estudio de cero prevalencia como este, pues esperamos que la severidad del pico sea un poco menor que los episodios o picos que se han presentado anteriormente. Otras cifras que es importante, muy importante tener en cuenta son las cifras de vacunación. ¿Qué tenemos aquí? Dosis aplicadas y esto solo es Colombia. La fuente es el Ministerio de Salud a 1 de octubre. Tenemos dosis aplicadas 41 millones, más o menos. Esquemas de completos 17.207.000. Primera dosis 23.890.000 y monodosis 2.971.000 pesos. Énfasis en el tema de esquemas completos, 17 millones de personas que ya están protegidas, básicamente, y ya más adelante vamos a entrar un poco más en el tema de las vacunas. Y primera dosis 23, que aunque no tienen la protección completa, pues sí ya tienen parte de su sistema inmunológico preparándose para esta circunstancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el tema de suscripción de las pólizas de vida y salud realmente? Ante una situación de una nueva enfermedad, ante una situación de a quién asegurar, ante la pregunta de qué pasa con el cúmulo de riesgo,
¿Será que es mejor en este momento no movernos y no asegurar a nadie? ¿Nos quedaremos por fuera del mercado? ¿Cumpliremos nuestra función social de aseguramiento? ¿Y quién está más expuesto? ¿Vida o salud? Y aquí es importante entonces para analizar esta situación que tengamos en cuenta algunas cifras del sistema asegurador. Estas cifras son suministradas por Fasecolda y nos dice, en vida a junio del 2021 se habían pagado 33.000 siniestros, lo que había costado a las aseguradoras, a las diferentes aseguradoras nacionales, 443.000 millones de pesos. En vida individual, hasta abril se registraba un aumento del 27.5% de la siniestralidad y en vida grupo del 35.1%. Y si tomábamos en conjunto seguros de personas, vida y salud, la siniestralidad había aumentado un 45% durante la emergencia sanitaria, y se habían pagado 651.000 millones de pesos en siniestros. Y esto es curioso, porque si ustedes recuerdan, particularmente en las pólizas de salud, ¿qué pasó durante el 2020? ¿Recuerdan ustedes la emergencia sanitaria? Uno de los efectos reales que tuvo la emergencia sanitaria fue el hecho de que se suspendieron todos los procedimientos programados no vitales. Todas las cirugías, por ejemplo, de hernias, vesícula, amígdalas, etcétera, etcétera, se suspendieron. Y el efecto inmediato inicial que propuso esto fue que cayó la siniestralidad. Pero no contábamos con que los efectos de la pandemia iba a hacer que las hospitalizaciones aumentaran significativamente y sobre todo hospitalizaciones de alto costo, teniendo en cuenta que eran hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos y que en algunos pacientes, a pesar de que el virus se autolimitaba, o sea, dura en el organismo solo 14 días, podía quedar con sintomatología durante tiempos largos y teníamos hospitalizaciones promedias largas de 30 a 35 días con costos superiores a 200, 250, 300 millones de pesos cada hospitalización. Entonces esto es algo que había que tener muy en cuenta desde nuestro punto de vista de evaluadores para poder guiar a nuestras compañías en lo que estaba pasando. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer como evaluadores en el tema de suscripción de salud y vida ante una nueva enfermedad, con unos riesgos reales que estábamos aprendiendo a conocer apenas y cada vez aparecían más circunstancias, con unas poblaciones de mayor riesgo, ya lo hemos mencionado, mayores de 60 años, ya lo hemos mencionado, personas con sistema inmunitario comprometido o personas con enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes. ¿Qué hacemos con los sintomáticos versus los asintomáticos? Sobre todo teniendo en cuenta que los asintomáticos, aunque no tienen un impacto directo sobre el proceso de aseguramiento, sí pueden contagiar a otras personas y ese gap del síntoma y no síntoma podría llevar a que aseguráramos personas que estaban incubando el virus en un momento determinado y no lo sabíamos. ¿Qué pasa con los pacientes hospitalizados que realmente son los que más riesgo tienen? Y también, ¿qué está pasando con las tablas de mortalidad? Y en este punto, yo pienso que hay algo que debemos de tener en cuenta y es muy importante. Todos conocíamos más o menos las tasas de mortalidad, los índices de mortalidad antes de la pandemia. Y sabíamos que, sacando el tema de violencia, de homicidios, pues en el mundo y en Colombia no se salía de esa circunstancia, pues las principales causas de muerte estaban dadas por enfermedades no transmisibles. Recordemos el tema de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Pero durante el 2020 esas estadísticas cambiaron radicalmente y pasó a ser la principal causa de mortalidad, pues obviamente el COVID-19. Sin embargo, pues esa es una situación que consideramos es temporal, que va a durar, afectó el 2020, seguramente va a afectar significativamente el 2021, pero esperamos que a partir del 2022, pues las estadísticas de mortalidad puedan volver a estabilizarse, seguramente como venían antes de la pandemia. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta y que no debe permitir que nos desviemos de la realidad de la mortalidad de nuestra población
haciendo un paréntesis de lo que implicó la pandemia en la población colombiana y en la población mundial. Entonces, para el análisis de la situación y de la experiencia que nosotros vivimos, porque lo que quiero es compartirles nuestras experiencias y que si nos da motivo de discusión, pues al final lo podemos adelantar, es qué fue lo que nosotros dijimos y dividimos esta circunstancia en 3 etapas. La primera etapa, esos comienzos de la pandemia, y al hablar de comienzos de la pandemia, estoy hablando de marzo, abril, mayo del 2020. Después, una etapa de un poco más de conocimiento, que estamos hablando octubre, noviembre del 2020, y lo otro, lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, iniciando la pandemia, se nos consultó tanto el ramo de salud como el ramo de vida qué debemos hacer en esta circunstancia. Y entonces, teniendo en cuenta esos conocimientos que ya habíamos obtenido sobre periodo de incubación, periodo de transmisión de la enfermedad, sintomatología que producía y el tema de contagio y transmisibilidad por contacto estrecho, las primeras preguntas que propusimos, y recuerden que solo los proponemos, finalmente la compañía decide si asume la recomendación que nosotros damos o no, fue el de incluir, ¿ha estado fuera del país en los últimos 15 días? Y recordemos la importancia de esa pregunta en ese momento histórico. ¿Qué teníamos? Una situación de salud pública a nivel mundial realmente catastrófica, países como Italia y España con sus sistemas de salud colapsados, con personas que se estaban muriendo sin poder llegar a las instituciones hospitalarias y con un gran flujo de personas todavía, aún estaban en el proceso de cierre de fronteras, suspensión de viajes o no, que estaban viajando y el flujo de viajeros entre Colombia, Italia, en Colombia, España, Colombia, Estados Unidos era significativamente alto. Entonces, teniendo en cuenta estas circunstancias, el periodo de incubación y el periodo de transmisibilidad del virus, se consideró que esta era una pregunta fundamental en ese momento histórico que estábamos viviendo. La segunda pregunta que se propuso introducir fue, ¿ha estado en contacto estrecho con alguna persona que haya sido diagnosticada con COVID-19? Y ahí pedíamos claramente el tema de un diagnóstico, y el tema de diagnóstico lo vamos a profundizar un poco en la siguiente diapositiva, pero era un hecho, si la persona había estado en contacto con alguien que tenía COVID, pues por el momento no era susceptible de aseguramiento, o no había estado en diagnóstico, pero ha estado en contacto con una persona con síntomas respiratorios como congestión nasal, fiebre o tos, porque recuerden que en esa primera etapa de la pandemia estos eran los síntomas como que más le poníamos atención para el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, ante estas circunstancias, lo que planteábamos era la posibilidad de aplazar la suscripción. ¿Y qué pasaba en el tema de vida? Pues en el tema de vida básicamente era lo mismo. Sin embargo, había que tener en cuenta unos factores un poco diferentes y aunque las 3 primeras preguntas eran iguales, se redactaron diferentes, porque ustedes saben que los estilos de salud y vida son diferentes sencillamente, pero se redactaron diferentes enfocados a lo mismo. Ha viajado en los últimos 15 días a países de alto riesgo, ya dijimos la razón de esta. Ha experimentado en los últimos 14 días tos, dolor de garganta o fiebre, recordemos los 14 días, el tiempo de transmisibilidad de la enfermedad. Ha contraído el COVID-19 o ha estado en aislamiento obligatorio. Y se incluyó la siguiente pregunta, sobre todo por la gran incidencia que tiene en la posibilidad de fallecimiento de la persona. Entonces tendría un impacto directo en las pólizas de vida y se incluyó, usted sufre de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o está en tratamientos inmunosupresores. Y aquí la alternativa que se planteó, y eso dependía de la posibilidad de cada compañía aseguradora, era que si estas respuestas eran positivas y estaba en un horario, digamos, de oficina, dependiendo de cada sistema de suscripción, se podía tramitar una llamada al médico evaluador y con base en la interacción entre el médico evaluador y el cliente, dependiendo de la respuesta, se podía seguir el seguro o se podía aplazar. Pero si esta posibilidad no estaba porque la compañía no tenía este tipo de servicio o porque era fuera el horario de atención del médico, pues sencillamente la recomendación era aplazar la suscripción. Ya con un poco más de experiencia, ¿qué pasó? Con un poco más de experiencia, entonces ya teníamos más claro el tema del diagnóstico. ¿Por
¿Por qué les dije que en este momento iba a hablar un poco más de las pruebas diagnósticas? Porque ustedes saben que el gol estándar para el diagnóstico de la COVID-19 fue la PCR, la prueba de reacción en cadena de polimerasa. Pero cuando comenzó la pandemia, me vuelvo a ubicar, marzo, abril del 2020, en los países latinoamericanos, en la gran mayoría, no teníamos esa tecnología. De hecho, lo que hacíamos en Colombia era recibir las pruebas, las muestras, prepararlas y mandarlas a Estados Unidos para que las tramitaran. Por eso, en un principio, pensar en la prueba diagnóstica era un poco más complejo, sobre todo pensarlo desde el punto de vista de aseguramiento. Entonces, solo un poco más adelante, teniendo en cuenta que el país rápidamente se capacitó para tener las pruebas, de hecho fue el primer país latinoamericano, lo estoy incluyendo entre este comentario a Brasil, el primer país latinoamericano que tuvo las pruebas, primero en el Instituto Nacional de Salud, después en algunos laboratorios universitarios y después ya en otros laboratorios. Entonces nos permitía ya tener un poco más de oportunidad en esta respuesta y la pregunta pasó a ser más concreta. ¿Ha tenido alguna prueba positiva para COVID-19? Recuerden que el gol estándar es el PCR. Se puede utilizar en algunas circunstancias específicas la prueba de antígenos. Las dos son excelentes pruebas, pero las dos hay que saber en qué momento hacerlas. Y esto depende, como les decía, del periodo de incubación y del periodo de transmisibilidad del virus. Una persona puede haber tenido COVID severo, si le toma una prueba de PCR un mes después, va a ser negativa. Entonces hay que saber el momento exacto en el que se hacen las pruebas para que sean confiables y seguras. La otra pregunta, ¿ha sido hospitalizado por COVID-19? ¿Por qué hospitalizado? Porque sabíamos que los casos más severos eran los que requerían hospitalización y por lo tanto teníamos que tener más atención, sobre todo teniendo en cuenta aquellos que les comenté hace un momento sobre el síndrome post-COVID. Y la tercera pregunta que se planteó para esta etapa intermedia de la pandemia que estábamos viviendo hacia septiembre-octubre del 2020 es, ¿ha estado en tratamiento o quedó con alguna secuela a consecuencia de la COVID-19? Esto cambiaba significativamente la historia de los pacientes en el momento de asegurar. Pero simultáneamente con esto, que aplicaba mucho para las pólizas de salud y para las pólizas de vida individual, teníamos una circunstancia y una presión que estábamos viviendo por las áreas comerciales, pero también por las entidades financieras bancarias, porque como ustedes saben, en este tema está el tema de vida colectiva, de vida grupo y de deudores. Y había unas licitaciones entre algunas compañías de seguros y en algunas entidades financieras para que las compañías de seguros analizaran el riesgo de los deudores, sea por un crédito hipotecario o por diferentes tipos de créditos. Y estos tipos de créditos habitualmente lo que tenían era una declaración de asegurabilidad automática. Entonces la pregunta era cómo hacerlo para no frenar el proceso de comercialización de estos seguros o de venta de estos seguros de vida grupo. Entonces se planteó incluir un párrafo que estuviera dentro de las declaraciones de asegurabilidad automática y cubriera todos los riesgos que se podían presentar. Entonces se incluyó el siguiente párrafo que voy a leerlo para que después lo analicemos paso por paso. En este momento no tenemos sospecha de contagio, ni síntomas, ni diagnóstico de COVID-19. Y si lo padecí, fue hace más de 3 meses y no requerí hospitalización ni tengo ninguna secuela por esta patología. Y quiero que lo analicemos punto por punto para que veamos cómo dentro del espectro del párrafo se cubren todas las posibilidades de riesgo que teníamos que analizar en un momento determinado. Entonces, la primera pregunta es, en este momento no tenemos sospecha de contagio, ni síntomas, o ahí estábamos tratando de cubrir todo ese periodo de incubación y de transmisibilidad del virus. No he sido diagnosticado de COVID-19, o sea, no lo he tenido, nunca he sido consciente yo que me hayan diagnosticado la enfermedad, o si lo padecí fue hace más de 3 meses. O sea, ya pasó la etapa, ya estoy recuperado, pero adicionalmente no me tuvieron que hospitalizar y sí, tampoco me dejó ninguna secuela.
Entonces íbamos desde el proceso de contagio hasta el proceso de post-COVID que hemos mencionado en varias ocasiones. Y con esto buscamos cubrir esa necesidad que nos estaban planteando, sobre todo en los seguros deudores y los créditos hipotecarios. ¿Qué pasó posteriormente? Llegaron las vacunas. Y llegaron las vacunas es la época en que estamos actualmente y tiene una importancia significativa en el proceso de aseguramiento. ¿Por qué? Porque por un lado, se habían desarrollado a una velocidad significativamente grande y teníamos o tenemos tres grandes grupos de vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Las vacunas de virus atenuados, como la vacuna Coronavac de Sinovac, las vacunas de vectores virales, como la vacuna de Janssen, que es de en una sola dosis, o la vacuna de AstraZeneca, y las vacunas de RNA mensajero, que son las vacunas de Moderna y de Pfizer. Pero en definitiva, todas lo que producen son básicamente tres efectos. Primero, disminuyen la posibilidad de que se transmita la enfermedad. Esto varía dependiendo de la vacuna en un porcentaje entre el 65 y el 95% dependiendo de la vacuna. Segundo, y es muy importante para el tema de aseguramiento, disminuye la posibilidad de complicaciones, de hospitalización y de unidad de cuidados intensivos. Y tercero, disminuye significativamente la posibilidad de muerte. Entonces, como vemos, con este panorama, la situación de aseguramiento cambiaba significativamente. Ahora la pregunta que nos hacíamos era, ¿se puede realmente limitar la comercialización de pólizas de salud y de vida solo a personas vacunadas? Y lo primero que surge aquí es, esto podría considerarse una práctica discriminatoria. Sin embargo, analicemos las circunstancias que hay que tener en cuenta. Por un lado, la autonomía de la voluntad, que es un concepto jurídico que es muy válido en los contratos entre personas privadas. Entonces ahí hay una voluntad clara de la compañía de minimizar el riesgo. El segundo punto es la selección de riesgo, que claramente las compañías de seguro están habilitadas a través del Código de Comercio, pero hay otro concepto bien importante para tener en cuenta en esta circunstancia y es la agravación del estado del riesgo. Y uno podría considerar que las personas que no se quieren vacunar, pues están agravando el estado del riesgo. ¿Por qué? Porque están más expuestas y porque a pesar de haber una posibilidad de protección lo rechazan. Entonces, teniendo en cuenta estas tres circunstancias, autonomía de la voluntad, selección del riesgo y agravamiento del estado del riesgo, consideramos que era válido que se incluyera la pregunta de vacunación para la suscripción de las pólizas. Esto a hoy, como le digo, es el momento en el que estamos. ¿Qué puede pasar en 6 meses o en un año? No lo sabemos todavía, pero a hoy se planteó esta pregunta. ¿Ha recibido el esquema de vacunación completo contra la COVID-19 hace 15 días o más? Analicemos la pregunta. Entonces, esquema de vacunación completo, no hablamos de primera o segunda dosis, porque recordemos, hay vacunas que el esquema completo es una sola dosis, hay vacunas que el esquema completo son 2 dosis. El tema de refuerzo, si quieren lo mencionamos ahora, pero en este momento, a hoy, no se ha tenido en cuenta para el aseguramiento. Y hace 15 días o más, ¿por qué? Porque es el tiempo mínimo que esperamos para que haya una respuesta inmunológica adecuada una vez que las personas se han vacunado. Algunos expertos infectólogos dicen que se requieren 24 días, pero esto era prolongar mucho el tiempo después de las vacunas y queríamos ser también un poco más flexibles con el tema de aseguramiento y comercial, entonces lo bajamos a 15 días. Y habrían varias posibilidades. Desde el punto de vista de salud, básicamente aplazar es la que se planteaba. Desde el punto de vista de vida, particularmente en el tema de deudores, se planteó aplazar o declinar si la negociación con el banco lo permitía aplazarlo, sino declinarlo, o negar específicamente la cobertura de vida básica por ITP, vida básica por COVID o ITP por COVID, o extraprimarlo. Y en el tema de extraprima hablábamos de un 25% para ITP por COVID y un 75% para amparo básico de vida. Ahora en este momento estamos hablando del tema del refuerzo. Lo que está establecido en este momento es que es claro para personas inmunosuprimidas y mayores de 70 años.
Sabemos que en Estados Unidos ya lo están aprobando y están aplicando. Hace 2 días la EMA en Europa también la aprobó. Sin embargo, hay un problema ético discutible que es cómo hay países que ni siquiera están comenzando la vacunación y las pocas vacunas que hay ya se están aplicando para refuerzos en los países más desarrollados. Eso es un tema que sale de nuestro alcance y en el cual pues no quiero intervenir en este momento. Esta era la experiencia que yo quería compartirles hoy. Ahora quisiera que entráramos en conversación sobre los temas que surgieron en ustedes y qué podemos llegar entre todos a comentar. No sé, Mélida o Giovanni, no sé quién está ahí, si tienen alguna pregunta, si se plantea alguna pregunta en el chat y quieren que comentemos algo. Bueno, doctor Luis Enrique Villarreal, muchísimas gracias. Ha sido una conferencia, una presentación excelente. Creo que ha cumplido con todas nuestras expectativas que teníamos acerca de ese gran tema como es la influencia de la enfermedad del COVID con su mortalidad y morbilidad, lo que implica en los seguros de personas. Yo tengo acá algunas preguntas que he recibido que me permito hacérselas. La primera que he recibido es, ¿considera usted que las cifras de enfermedad y muerte por COVID sean suficientes para modificar las tablas de mortalidad y morbilidad colombianas que impliquen un incremento en los costos de los seguros de vida y salud? Pregunta bien interesante. Lo comenté tangencialmente durante la exposición. Realmente, en mi concepto, deberíamos considerar lo que ocurrió con la COVID-19 como un paréntesis en este proceso. Lo mencioné hace un momento, decía que la principal causa de mortalidad en Colombia, y me voy a referir específicamente a Colombia, durante el 2020 fue la COVID-19. Y seguramente los grandes gastos en salud que se presentaron también fueron a consecuencia de COVID-19. Realmente, si miramos el tema de gasto médico, los principales gastos que se presentaron en pólizas de salud también son a consecuencia de COVID-19. Sin embargo, les decía, esta es una circunstancia que no va a perdurar en el tiempo. Pueden ocurrir dos tipos de cosas con la situación que estamos viviendo de salud pública en este momento. Uno, que la enfermedad se autolimite, como pasó con los anteriores coronavirus. Es poco probable teniendo en cuenta la transmisibilidad de la enfermedad. Y lo otro es que se vuelva una enfermedad endémica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a convivir con ella, la humanidad va a convivir con ella, como pasa con el paludismo, como pasa con la fiebre amarilla, como pasa con el dengue. Entonces se va a volver como parte de la situación de salud que tenemos que vivir. Sin embargo, el tema de cobertura de las vacunas pues tiene que seguir aumentando y esto llevaría realmente a que cada vez haya menos fallecimientos por COVID-19 y menos complicaciones de salud por COVID-19. Esto llevaría a que las estadísticas de mortalidad y morbilidad deberían volver a normalizarse con el tiempo y por lo tanto yo no considero que deberían cambiarse las tasas de los seguros ni de salud ni de vida en este momento. Me parecería prematuro y me parecería que no sería lo recomendable en este momento. Ok, doctor, muchas gracias. Me gustaría que Luz Marina, quien tiene otras preguntas que nos hicieron algunos de los que estamos conectados, nos las hiciera al doctor. Oscar, ¿tú nos podrías dar ingreso a Luz Marina para que ella repita las preguntas que ha recibido? Bueno, si quieren, mientras Luzma se puede conectar, aquí veo una pregunta que hizo Lilian y dice, doctor Villarreal, ¿cuál fue la lección aprendida por el sector asegurador en el caso de la gripe española? ¿Su impacto fue medido por el sector? Realmente
la lección aprendida no está muy clara para el sector asegurador. Sí fue más una lección aprendida para el sector de salud pública, en el sentido de que ya lo habíamos aprendido desde la Edad Media con la pandemia por la peste negra, que las medidas de aislamiento eran fundamentales en el manejo de las enfermedades infecciosas que comenzaban a transmitirse rápidamente. Entonces, aquí se ratifica esto. Recordemos que para esta época la Organización Mundial de la Salud no existía como tal. Entonces, lo que se hacía era tomar una serie de medidas, cada estado en forma individual, y se transmitían como por un voz a voz para ir aprendiendo. Entonces, el aprendizaje es, tenemos que transmitir las enseñanzas, tenemos que comentar rápidamente lo que está pasando. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo detecto una situación de salud que desconozco, alerte a la población del mundo, y que la unión de las medidas públicas es lo que marca la diferencia. A nivel de aseguramiento, recordemos que lo que les decía en la gripe española, pues fue que comenzó en los batallones de Estados Unidos y se distribuyó después a Europa por un contingente que viajó. Entonces, ahí es claro que no teníamos una certeza de lo que estaba pasando, y por lo tanto ni siquiera había cierre de fronteras en ese momento. Entonces la gripe española, a nivel retrospectivo, de hoy mirando hacia atrás, nos enseñó muchas cosas, pero en ese momento pues estábamos como más perdidos, y sencillamente se fue afrontando el día a día de lo que estaba pasando. Otra pregunta que quedó aquí en el chat, dice la Amanda Germán Barrios, dice, ¿el proceso de suscripción se verá seriamente afectado por la sintomatología y tratamiento post-COVID? Realmente sí. Como les decía, vamos a tener dos etapas fundamentales. Una, el proceso que seguramente eh, vamos a convivir con la COVID durante muchos años, se va a volver una enfermedad endémica, deja de ser una pandemia y se vuelve una enfermedad endémica, pero vamos a vivir con un grupo de pacientes que, como vimos en Colombia, son cerca de 4 millones de personas, un poco más, que pueden tener sintomatología a futuro, que estamos aprendiendo apenas de ese síndrome post-COVID. Entonces tendremos que adaptar nuestro proceso de aseguramiento para detectar esas posibilidades. Como les digo, es que tenemos casos, ese caso que les comentaba de la desconexión interhemisférica, la persona va a quedar con una ITP absoluta, o sea, va a quedar sin siquiera poder realizar las actividades de la vida diaria. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta este tipo de circunstancias, no analizamos las posibles secuelas que dejan, pues va a tener un impacto. Además, imagínense el proceso de rehabilitación de esta persona. ¿Qué implica? Terapias físicas, respiratorias, del lenguaje, es posible que requiera hospitalización domiciliaria, y todo eso va a tener un impacto significativo sobre los gastos médicos de las personas. Entonces, si no adaptamos esas circunstancias, si no lo tenemos en cuenta, obviamente va a ser un impacto significativo sobre los resultados técnicos de nuestros productos. Aquí aparece el doctor Giovanni ya con nosotros. Doctor Villarreal, de verdad que ha sido una conferencia muy interesante, un tema muy relevante para el sector asegurador. De verdad queremos darle las gracias a usted por su tiempo. En este momento, a través del chat, les acabamos de enviar una encuesta para que por favor nos ayuden diligenciándola al finalizar la conferencia. Entonces les agradecemos de verdad mucho a todos por su atención. Si tienen más preguntas, no duden en enviar a través del chat y todas sus preguntas serán resueltas. Doctor Villarreal, de verdad, le agradecemos mucho por su tiempo, por estar con nosotros, y en nombre de ACESPER, pues de verdad muy agradecidos con toda su exposición y todo el conocimiento que nos acaba de transmitir el día de hoy. Gracias, Giovanni, gracias a todos los asistentes, y seguiremos aprendiendo a través de ACESPER en las siguientes conferencias que programen. Bueno, muchas gracias de verdad a todas las personas que se conectaron, a todos nuestros asociados, a todos los invitados especiales, y nuevamente, doctor Villarreal, muchas gracias. Gracias y chao a todos. Que estén muy bien.